Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar este domingo en Visión Empresarial. Franklin Vázquez les hará compañía de 3 a 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa que usted no se puede perder. Hoy vamos a estar hablando de marketing político en la República Dominicana. Qué tan buenos son los productos presidenciables que nos están vendiendo. También no se pierda un análisis financiero y lo que se ha gastado en la campaña electoral en cápsula financiera con Federico Castillo. Y ahora de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El presidente Danilo Medina presentó el martes República Digital, la segunda fase de su plan sobre la revolución educativa, y anunció, además de computadoras gratis para estudiantes y profesores del sector público, la instalación de cerca de 2.000 kilómetros de cables de fibras ópticas para enlazar la República a la velocidad de la luz. El mandatario definió el programa como la revolución tecnológica para el periodo 2016-2020. Continuamos hablando del presidente Danilo Medina, quien junto al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, encabezó la Asamblea Electoral del Partido de la Liberación Dominicana para pasar balance a la actual campaña electoral. Tras el encuentro, Francisco Javier García, quien dirige el comité de campaña, advirtió sobre aprestos de candidatos del PRM para iniciar en los próximos días una campaña sucia en contra de funcionarios del gobierno, contra Danilo Medina y candidatos del PLD. Al respecto, el Partido Revolucionario Moderno negó las acusaciones hechas por el PLD. Robert Furcal, coordinador de campaña de Luis Abinader, expresó que quienes históricamente han sido conocidos por hacer campañas sucias son el PLD y que son los hechos que están incriminando al gobierno del partido oficialista. La Junta Central Electoral comenzó a imprimir las 24 millones de boletas que se utilizarán en las elecciones del 15 de mayo e inició la primera de una serie de pruebas de los equipos de escrutinio. Julio César Muñoz, de 52 años, fue detenido por la policía por el asesinato de una diplomática de Taiwán en abril de 2012 dentro de su apartamento de una torre en la avenida Bolívar de esta capital. El Consejo del Poder Judicial decidió suspender provisionalmente a la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, quien favoreció con la libertad pura y simple a los 5 venezolanos apresados por el alijo de 359 kilos de cocaína detectados en una aeronave en el aeropuerto de La Romana. Y la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, advirtió que más de 1.000 casos sospechosos se han registrado con el síndrome de Guillain-Barré, de los cuales 68 han sido confirmados en mujeres embarazadas. Pasamos al plano internacional. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dijo que no renunciará a la presidencia. Esto después de que el diario Folha de Sao Paulo publicara un editorial pidiendo la dimisión de la mandataria. Fue dada a conocer la mayor filtración periodística de la historia, más extensa inclusive que la de Wikileaks, una investigación de un año liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington. Hasta el momento, los documentos involucran a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, incluidos personalidades de República Dominicana. El caso, que ha sido denominado Papeles de Panamá, ha causado la dimisión del primer ministro de Islandia y ha involucrado a otros mandatarios como el primer ministro de Pakistán y también el presidente ucraniano y el rey de Arabia Saudí. La filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi 4 décadas de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas offshore en más de 200 países y territorios.
La agencia EFE ha publicado que la firma Mossack Fonseca ha negado cualquier acusación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes. El Consejo Electoral Provisional de Haití suspendió nuevamente las elecciones presidenciales para escoger al sucesor de Michel Martelly. La decisión responde a la crisis política que vive el país desde la primera cita comicial realizada el 25 de octubre de 2015. Pasamos al país y finalizamos con una nota económica. El presidente Danilo Medina entregó 2.559 títulos definitivos de parcelas y solares ocupadas por familias de las comunidades de Uno Ganadero, Proyecto 4, El Rosario y La Ciénaga de esta provincia. Explicó que el proceso de titulación no tiene bandera política porque al gobierno lo que le importa es que la gente que tiene 40 y hasta 70 años asentado en un territorio tenga los documentos que los acrediten como dueño. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía porque aún queda mucho más. Seguimos en Visión Empresarial, ahora con la cápsula financiera. Y como siempre en esta cápsula financiera, o como casi siempre, tenemos con nosotros a Federico Castillo. Hermano, ¿qué tal? Hermano, un placer. ¿Cómo está todo? Oh. Bien. Mejor. Federico, antes de que empecemos a conversar sobre los temas financieros, quiero invitarte al Foro de Negocios. ¿Qué es el Foro de Negocios? Un espacio de discusión creado en INTEC para analizar temas importantes. Entonces, en esta ocasión el foro será sobre el gasto público en periodos electorales. Y ese va a ser un evento que se va a realizar este martes, si pasado mañana, de 6 a 8 en la sala Julio Ravelo de la Fuente del INTEC. Y ahí van a estar participando Pavel Isa, Ernesto Selman, José Rijo Presbot y Carlos Pimentel, todos expertos en temas de presupuesto. Excelente. Sí, ahí tenemos, señores, un gran... Es un plato fuerte. Un plato fuerte, claro, que usted no se puede perder. Si quiere participar, llámese a INTEC al 567-9271, la extensión es 226 y 242. La entrada es totalmente gratis. Mi silla está reservada por ti ya. No, definitivamente. Ahí estaremos viendo. Tú vas para allá y además tenemos que organizar después una charla contigo, nada más. Claro, te lo agradezco, Hermano, ¿cómo ves la campaña electoral y las finanzas? Mira, y tú, qué atinado es el foro que estás organizando para el próximo martes en INTEC. En esta campaña electoral se ha visto a juicio, por la expresión que hay incluso en el presupuesto de la Nación, con una especie de disminución de partida dentro del presupuesto, no para la campaña electoral, sino del presupuesto por el año electoral. Regularmente en los presupuestos nacionales, en el año previo, se contempla una pequeña alza del presupuesto para incrementar el gasto público en los periodos electorales, porque el gasto público se refleja en votos. Es decir, tú ves a un ministerio... Pero el presidente mandó a parar el gasto de publicidad. No, es que es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? No, eso es otra cosa, porque cuando tú vas a una comunidad y asfaltas un camino vecinal, o tú construyes un puente que te conecte dos comunidades, o tú asfaltas una avenida importante como la 27 de febrero, o asfaltas barrios, eso se genera en votos. Eso impacta más que la publicidad misma. Sí, porque quizás la publicidad, cierto, la pieza publicitaria... No, porque eso es gasto corriente. Exactamente. El otro es infraestructura. Exacto, que es un gasto de capital. Entonces, sí, quizás el elector no vea o no interprete esa publicidad que te está diciendo que vote por tal o cual candidato, pero sí impacta de manera directa cuando él vivía en una comunidad donde el polvo le provocaba una serie de enfermedades respiratorias, y al día siguiente viene Obras Públicas, viene el ayuntamiento, bachea, asfalta la calle y ese problema se resolvió. Un buen enfoque. Entonces ahí el elector puede modificar su intención del voto. Porque esa calle que estaba afectada, que estaba en mal estado, estaba provocando un rechazo de ese elector hacia el candidato presidente, que en este caso el presidente Danilo Medina. Y hacia el alcalde. Y hacia el alcalde, entonces estaba volcando su preferencia por el candidato opositor, con la esperanza de que ese candidato opositor le resuelva. Que no está seguro que se lo iba a resolver. Que no está seguro que se lo resuelva, ciertamente. Pero en realidad no se ha visto como un gasto tan excesivo
en cuanto a todas las ejecutorias que uno se acostumbra a ver en campañas electorales por diversas razones. El presidente candidato tiene un margen de ventaja muy amplio, que ronda el 20, el 25%, quizás los esfuerzos son menores. Tú hablabas de la eliminación de la publicidad gubernamental, pero esa fue una jugada estratégica del presidente Medina para callar voces opositoras. Pero sigue gastando lo mismo. Hay un sector externo que está gastando similar. Pero eso no son cuartos del gobierno. Bueno, pero como Sector quiere, como quiere campaña publicitaria pero, y te está vendiendo al candidato. Pero Federico, el sector privado, la gente como tú y como yo, mortales, en campaña electoral, en estos procesos previos a la campaña electoral, ¿gastamos más, gastamos menos, nos administramos mejor? ¿Qué pasa? No, la gente baja el ritmo de los gastos. Sí. Y de las inversiones también. ¿Esperando qué? Esperando que se definan las cosas, aunque las cosas estén definidas en un periodo electoral. Desde el 94, cuando nosotros tuvimos las elecciones fraccionadas, que en el 96 tuvimos que elegir al presidente Fernández, o que el pueblo eligió al presidente Fernández, nosotros no tenemos electoralmente hablando sobresaltos. Pero cada 4 años, regularmente, en lo presidencial, no así en lo congresional, siempre se ve como una especie de, espérate, vamos a esperar que esto pase, y ya yo lo he visto como una especie de estrategia, porque recuerda que lo político tiene una alta incidencia en lo económico, y viceversa. O sea, yo digo que política y economía es un matrimonio indisoluble, y por lo tanto la gente se muestra un poco cauta, pero a razón de lo que estoy viendo, el contacto que tengo con las MIPYMES y con empresas grandes y trabajadores independientes, la gente todavía está en cautela, porque cuando un proveedor o cuando un cliente grande, o un cliente principal tuyo te dice, espérate, tú como proveedor también te esperas, porque si tú no tienes unos ingresos regulares, entonces no vas a provocar mayores gastos. Pues yo te prometo que voy a gastar menos en lo que queda de aquí a las elecciones. Bueno, son 30 y tantos de días. Hermano, un Hermano, placer. gracias. Y te espero el próximo viernes. Claro, así es. Seguimos con Visión Empresarial y vamos a una entrevista sobre marketing político en la República Dominicana. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y el debate de hoy se trata del marketing político. Usted sabe que siempre traemos candidatos a los diferentes cargos electivos que para mayo tenemos, pero hoy vamos a estar hablando de marketing político, vamos a estar hablando del perfil de los candidatos y para ello hemos invitado en primer lugar a Melvin Peña, quien es presidente del Grupo Comunicaciones Integradas, y a mi amigo personal, José Luis Rojas, quien es profesor, pero también autor de un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama Gestión de las Relaciones Públicas. Vamos a darle ahí una propagandita ahí, vamos a ver si el director tiene el libro de entrada para ponerlo ahí, Gestión de las Relaciones Públicas, Antecedentes, Naturalezas y Casos. Felicitamos al profesor por la puesta en circulación de esta nueva edición de este libro. Y vamos a comenzar el programa con Melvin Peña, hablando un poco de, cuando tú hablas de marketing político, ¿a qué nosotros nos referimos con marketing político? Bueno, eso es tan simple como aplicar las técnicas del mercadeo tradicional a la actividad política, dicho de una forma muy llana. Sin embargo, en el mundo moderno, digamos, se habla mucho de storytelling, que no es más que articular tu estrategia de mensaje como si fuera un cuento, como si fuera una narrativa. Entonces, el marketing político en estos tiempos tiene que ver con producir relatos, producir narrativas, ¿no? Y los opositores, por supuesto, producir otras narrativas que hagan contrapeso a la narrativa, digamos, del contrario. Pero oyéndote hablar, me gusta y te compro ese discurso y ese concepto, pero oyéndote hablar, que tú me dices, bueno, aplicar el mercadeo a la parte política y ver algunos elementos que tienen que ver con el diseño de la campaña y todo esto, pero realmente en República Dominicana los candidatos hacen marketing político bien hecho.
Bueno, buena pregunta. Sí, ¿usted quiere contestarla, profesor? ¿O compartimos la Vamos respuesta? a compartirla. Primero, yo quiero agradecer la participación en este importantísimo panel que mi amigo Franklin y ahora decano del área de negocios de INTEC nos has hecho. Yo creo que hablar del marketing político en República Dominicana, el marketing desde la mirada académica, y comparamos lo que son los postulados del marketing político, que como decía mi colega Melvin, el marketing político no es más que el marketing comercial, que tiene unos propósitos diferentes al marketing comercial, pero se utilizan las mismas herramientas que se utilizan en el marketing comercial. Yo creo que todavía el mercado electoral dominicano en el siglo XXI, 2016, sigue todavía en pañales. Yo creo, Melvin, que todavía el marketing político en República Dominicana no se ha iniciado. Y digo esto porque cuando uno visualiza, consulta lo que es el marketing político, no es más que un proceso que tiene investigación, es un proceso que implica conocer un mercado, que implica conocer a unos clientes que van a consumir, en este caso, un producto político, que es el candidato, y que también es el programa, son las ideas. Obviamente, en la forma que lo estamos haciendo acá, todavía siento yo, Melvin, que estamos en la época de los besos, de los abrazos, de los candidatos. Y creo que se está violando algo muy elemental del marketing comercial que pudiese llevarse al marketing político. No se puede molestar, no se puede disgustar a los consumidores, a los clientes. Y yo siento que el marketing que estamos haciendo acá, que es un mercadeo que viene inclusive en muchos países también de América Latina, no así en Estados Unidos y en otros países de Europa, que ya el marketing político se hace una gestión más estratégica. No tiene madre ni comparación, Franklin, y a los amables televidentes de Visión Empresarial, el hecho de que un candidato hace una caravana, hace un meeting, en un lugar público, Melvin, no se avisa, no se coordina, cero relaciones públicas. Y muchas veces las personas que venimos transitando, que coincidimos en esa misma calle, no somos de ese partido, no pertenecemos a esa marca política, pero posiblemente pudiéramos pertenecer. 2 horas, 3 horas, ese ciudadano elector esperando que esa caravana transcurra y lo deje pasar. ¿Cree usted que con ese ejemplo, con ese mensaje de desorganización, me van a convencer a mí? Lo que sucede, Peña, que todavía los políticos dominicanos, si tienen una cosa clara, es que conocen a profundidad los ciudadanos electores dominicanos. Saben de qué están hechos los electores dominicanos. Saben que los electores dominicanos, gracias al pésimo sistema educativo que hemos tenido históricamente, tenemos ciudadanos con muy baja capacidad para analizar, para interpretar. Y los candidatos abusan de esos electores, de esos ciudadanos electores que con una fundita, estamos todavía en el mercadeo de funditas, de cajitas. Por eso yo quiero decir acá públicamente, frente a las cámaras de Visión Empresarial, que el marketing científico, el marketing político, todavía no ha tocado las puertas de las organizaciones políticas dominicanas, lamentablemente. Ese discurso, Melvin, antes de que tú continúes por la misma línea, pero me gusta... ¿Quién sabe? Bueno, Quizá no sigamos por la misma línea. Sí, lo que pasa es que él ha tocado, con ese discurso él hizo el programa. Prácticamente me ahora paro. podemos terminar el programa e irnos, porque yo creo que lo que ha hecho el profesor Luis Rojas es brillante, lo que ha establecido como contexto.
Pero ahora en esa misma línea, para que tú continúes, Melvin, él habló de producto, habló de contenido, habló de programa, habló de relaciones públicas. ¿Realmente esos elementos están en la campaña electoral nuestra? Yo creo que coexisten aquí en República Dominicana prácticas políticas muy primitivas, primarias, como generar un entaponamiento por horas y horas por causa de un mítin o una caravana y ese tipo de cosas. El clientelismo político parece que está en el ADN de nuestra política y eso es política primitiva del pasado, cuando podríamos estar en un debate de ideas, Sí, de conceptos. Sin embargo, no hay que olvidar que aún en estos tiempos, en los países más sofisticados, la política sigue siendo un deporte de contacto. Sí. O sea, que no lo puede sustituir ni los medios de comunicación, de contacto físico, quiero Sí, decir. sí, así o es. sea, Sí, que la gente vea al candidato. hay que dar los besitos y hay que abrazar muchachitos y abrazar viejitas y todo eso. Pero ¿qué producto estamos vendiendo, Melvin? Perdón, eso es un deporte de contacto, es un deporte de contacto todavía. Sin embargo, te cuento, por ejemplo, que hace 2 semanas yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, tuve una semana en Nueva York. Clima efervescente de la política, o sea, Estados Unidos nunca en los últimos 20 o 30 años había estado tan polarizado ni radicalizado en el ámbito político como ahora. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Y tú no ves un alma en Nueva York, tú no ves, claro que tú ves un alma, pero tú no ves esos congestionamientos de gente y la gente atosigándote y vociferándote y el ruido y todo eso. Tú ves ciudadanos puntuales, como un poco como los evangélicos, que llevan tratados y cosas así, pero tú no ves ese ruido que te abruma. Ahora bien, en la parte positiva que uno ve aquí en el uso de las herramientas del marketing política, nos cuesta hacer un esfuerzo, pero encontramos. Por ejemplo, desde que el candidato Peinado, ¿cómo se llama Peinado? El señor Jacinto. Jacinto Sí, Peinado. del Partido Reformista Sí. Social Cristiano en esa época. Hilo del tiempo. Así es. Se lanzó a la búsqueda de la presidencia. Él introdujo el uso de encuestas, no ya encuestas con fines de difusión, sino para consumo interno, para orientar sus estrategias, para pensar en los segmentos, para pensar en las necesidades, expectativas, deseos de sus audiencias. Herramienta para tomar buenas decisiones. Claro, y que es tomar del marketing comercial sí. también. Entonces, esa práctica se ha continuado en la primera campaña de Leonel, que estuvo trabajando muy seriamente en su mercadeo el señor, ¿cómo se llama? El que ahora es embajador en Washington, que era profesor de INTEC. Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Sí. Sí, también hicieron ellos un trabajo muy interesante. Claro, sí, es correcto. Es un antecedente importante. De marketing político en cuanto a la investigación, y me consta porque pude verlo en una presentación, incluso anuncios que no se difundieron, que se tenían preparado si se producían unas situaciones que no se produjeron. Entonces, esa campaña fue muy orientada también por prácticas modernas del marketing político. El mismo presidente Medina, yo creo que no inhala ni exhala nada si no tiene una encuesta a mano que avale cuál va a ser el resultado de esa acción. Sí, pero pero me disculpan porque yo quiero, okay. quiero como que vayamos hilvanando. Pero cerrando mi idea, yo creo que hay una convivencia de prácticas primitivas y prácticas sofisticadas. Okay, y en ese sentido coincido con quizás sea menos duro que el profesor Rojas, pero coincido con él que queda mucho por andar. Ok, pero hay un elemento que yo quiero ir, sobre todo por el caso de los televidentes que nos siguen. Yo digo, bueno, los productos, vamos a ver los productos. El producto, Danilo Medina
como producto político para mercadear, el producto Luis Abinader como producto para mercadear. ¿A cuál de los dos habría que hacerle más marketing para fines de venta a un público que tiene las características que tú dijiste, Luis? Es que yo entiendo que no es a uno más ni menos. Yo siento que el marketing comercial tiene sus estrategias, las denominadas 4P, ¿verdad? Ajá. Que hablamos en el marketing comercial, hablamos de la P de producto. Y se habla que ese producto debe tener unos atributos y unas características que puedan satisfacer necesidades y deseos de unos consumidores. Perfecto. Luego tenemos la otra P, que es la P de plaza, que sería en este caso la distribución. Y así sucesivamente la P de comunicación o la P promocional y la P también, que es la P de persona. Yo digo, ¿cómo aplicar estos componentes, estas estrategias de marketing comercial al marketing político? Yo creo que el presidente Medina como producto político y Luis Abinader como producto político tienen atributos diferentes. Obviamente, yo siento que la gestión del marketing, la gestión de las 4 estrategias básicas de marketing han sido mejor gestionadas en el producto Danilo Medina. Creo, obviamente, que en comparación con un producto cuasi nuevo, que sabemos que en el marketing comercial, lo que es el ciclo de vida del producto, Luis estaría como en la fase en el ciclo de introducción, ¿verdad? Y Danilo estaría ya como en el ciclo de madurez, diría yo. Está complicado si está en el ciclo de introducción, falta un mes para las elecciones. Bueno, lo cierto es que cuando uno analiza, por ejemplo, las estrategias de marketing, que sigo insistiendo, no son estrategias de marketing científico, sigue siendo exactamente lo mismo que se ha hecho históricamente en República Dominicana. Siento que han sido muy tímidos. Yo creo, por ejemplo, y aquí mi colega, el profesor Melvin Peña, ese otro Melvin, sabe un asunto. Cuando hablamos del Partido Revolucionario Moderno, se supone que esa marca política, que sigue siendo un producto, no es una marca todavía, porque hay una gran diferencia entre lo que es un producto y una marca. Claro. Está en la fase de producto. Pudiese ser una marca política en un tiempo X. Pero yo siento que no hay diferencias. ¿Cuáles son los atributos que diferencian ese producto o esa marca política de los anteriores? No lo veo ni en la comunicación gráfica, no lo veo ni en la parte de decisiones, no lo veo en la parte de actuación. Lo que tú me estás tratando de decir. Por eso yo creo, con perdón Franklin, Sí. yo creo que el marketing político en Luis Abinader todavía no ha llegado. Sí, lo que tú me estás diciendo es, para entenderlo, es que tú tienes un producto que es Abinader con un PRM, Partido Revolucionario Moderno, pero lo que es el mercadeo político no se hace en los atributos de un partido moderno, sino de un partido viejo. Oye, Luis. Es la pregunta. Sí, claro que sí. Luis, como marca, como producto político, tiene unos atributos vendibles que no se han explotado. No han sabido ponerlo en alto relieve, entiendo yo. No han sabido utilizar los espacios, como decía el compañero Melvin, las historias, cómo están contando las historias. Eso es importante. Y yo siento que ha faltado un poco de agresividad en el marketing político de esa marca, Óyete, decirme a mí que este es un partido moderno y los voceros son viejos, que deberían de entender un poco el concepto de moderno, crear un perfil de una organización política moderna y nueva, y todo tiene que ser nuevo. No me ponga voceros que ya obviamente no quieren entender y están violando inclusive un principio elemental del marketing, que se viola en el entorno político dominicano. ¿Cuál es? El ciclo de vida de los productos. Ahí mismo, para Melvin y para irnos a una pausa.
dentro de ese marco de marketing político y en función de lo que tú me estás hablando, me están hablando de los atributos, entonces los partidos emergentes no tienen opción en la República Dominicana. Claro que tienen. Pero no, espérate, cuando te digo que no tienen opción, es... ¿Tú sabes que- por qué? No, mira por qué. Lamentablemente, el mercadeo, o más bien el mercado político electoral dominicano se ha dañado, lo han dañado los propios políticos, han dañado el mercado electoral dominicano. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta que ese mercado electoral, han creado un mercado electoral, no en función a ideas, sino en función a clientelismo, en función a resolverle situaciones inmediatas a los electores que son los que compran los productos con los votos. Melvin, ahí mismo, para terminar, tu opinión con relación a esto. No, yo creo que tiene mucha oportunidad, Claro. todo lo contrario, porque aquí hay un vacío Claro. de discurso para el segmento progresista, liberal. O sea, aquí no hay, nadie ha capturado el segmento electoral liberal o progresista en todos los países. Hay dos universos políticos, en todos los países, en todas partes hay dos universos políticos. El universo conservador, si tú quieres en Estados Unidos llámale republicano, o en España llámale el PP o la derecha, y el universo liberal o progresista, ¿no? Que se orienta más a la protección social, la justicia social, la equidad y todo eso. En Estados Unidos llámale los demócratas y en Partido Demócrata, y en España llámale el PSOE. Así es. Y aquí no hay un discurso para capturar al segmento liberal, al segmento progresista, que pudiera conquistar los partidos emergentes. Pero O Luis, sea, aquí sí. solo hay conservadores, no hay... Sí, pero el tema es que tú no puedes tener un discurso de avanzada para un elector que es un elector atrasado, un elector sin formación, un elector acostumbrado al clientelismo político. Oye, pero Frankie, yo voy a querer... Frankie, lo que sucede es... Vamos a una pausa, vamos a una Oye, pausa, todo, vamos a una pausa. oye, todo el discurso político, la comunicación política que se está haciendo en República Dominicana, la calidad de los mensajes de esa comunicación política Es mala. solo está pensando en un segmento, en la clase baja. Pero esa di- es la que vota y esa es la que podemos controlar. Y esa es la que compra el clientelismo político. Oye, Pero esa- vamos a ese- una pausa, vamos a una ese- pausa. Ese mercado electoral no es sostenible. Ok, vamos a una pausa y seguimos con la discusión. No se vayan, venimos después de la pausa y Visión Empresarial. Seguimos en Visión Empresarial y en esta discusión interesante que tenemos en el debate de la semana, conversando con Melvin Peña, presidente de Comunicaciones Integradas, y con Luis Rojas, quien es profesor y también de GRH Consultores, y mi amigo, mi amigo personal. Así es. Señores, estamos en una discusión interesante sobre el tema del marketing político y hablamos de los productos y hablamos del producto candidato, hablamos del producto partido y hablamos de los electores. ¿No será, señores, que nosotros estamos haciendo marketing político para un mercado, y más que para un mercado, para electores que no tienen opciones? Y cuando digo opciones, es que no tienen la capacidad de discernir en función de un programa, en función de contenido, porque el clientelismo político, el pragmatismo político lo ha matado todo. Ese es el reto de los candidatos. Ese es un reto de los candidatos. ¿Cómo yo puedo articular mi mensaje de manera que pueda llegar incluso a esa audiencia masiva que carece de niveles de sofisticación? ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ese es un reto. Yo no sé si tú te acuerdas, hay que tener muchos años para acordarse de eso de Buellón. ¿Ustedes no se acuerdan de Buellón? Luis Rojas es el único que se acuerda. Claro, Buellón, sí, sí. él es un dirigente de la izquierda, histórico, y en un momento dado él asumió prácticamente un discurso de clown, de payaso, y le preguntan, ¿y cómo un hombre con tantas luchas históricas y la guerrilla, ahora es como una caricatura de lo que fue? Dice, mira, tengo 20 años predicando el mismo mensaje y nunca me han hecho caso.
y ahora está todo el mundo atento a lo que yo digo. Conozco un caso de un candidato en Sudamérica que no tenía recursos para hacer campaña, ni tampoco le invitaban a los programas de panel interesantes, y que él iba a los programas de cocina. Y entonces y por ahí articulaba, también, marcaba su mensaje en el programa, pero mandaba su mensaje político. no, igual el caso de Freddy Veracoico, que hizo un personaje que después se convirtió en un personaje que parecía un personaje político. Pepe Grillo, tú quieres gente más atrasada en la política que los italianos. Es increíble, y no me digo, o sea, cuna de la cultura, Roma y todo, pero es increíble el atraso que tiene. Para elegir a Berlusconi durante 20 años, tienen que ser gente muy atrasada y machista y todo eso. Y Pepe Grillo, el humorista, realmente articuló un mensaje y lo vehiculizó de una manera interesante. O sea, que ese es el reto de los candidatos. Pero yo quisiera decirte, yo quisiera decir algo, y aunque tenga que dar codazo aquí. No importa. Porque tú preguntabas sobre el marketing del producto Danilo y el marketing del producto Abinader, y lo estábamos evaluando. Yo te diría, a mí me gusta decir que el marketing no es más que comunicación bien destilada. Y fíjate que es imposible tú decir, si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿cuál es el mensaje de Abinader? ¿Cuál es la narrativa de Abinader? ¿Cuál es el relato de Abinader o el storytelling de Abinader? Y tú no sabríamos qué decir. Sin embargo, si yo te lo pregunto del presidente Medina, tú podrías decirme rápidamente, podríamos evaluar si es buena o no, pero mira, él propone una república digital, pero en el caso de Abinader, ¿cuál es la comunidad imaginada que propone? ¿Cuál es la tierra prometida que nos lleva? O sea, es como un producto Me Too. En mercadeo se habla de un producto Me Too, o yo también. Hoy comía yo con alguien y me decía, pero fíjate que Abinader lo que dice, si Danilo dice que va a aumentar los sueldos a los militares, le dice, pues yo le voy a dar más. Si él va a trabajar por los hospitales, el candidato oficialista, pues yo voy a trabajar más por los hospitales. Es un candidato Me Too que carece de una... Me gusta ese concepto. De una narrativa, pero además tiene ruidos internos. En comunicación hay una cosa que se llama ruido. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, lo mencionaban ustedes, por ejemplo, no puede, él es un hombre joven, se ve vigoroso, ¿no? Y se ve moderno él. Así es. Y entonces tiene un partido que se llama Moderno. Y cuando se lanza, por ejemplo, que un discurso excelente, el discurso de él fue muy bueno, el discurso de lanzamiento, o sea, lo que se escribió. Sí, bueno, pero lo dijo muy bien, yo lo leí. No, porque lo que te digo es que y eso es importante, porque una cosa es lo que se escribe, que no lo escribe él, y otra cosa es lo que se transmite, y otra cosa es lo real. Saberlo comunicar. Bueno, exacto, ahí venimos las sensaciones que se comunican, que al final la gente se queda con las sensaciones. Dice, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de modernidad cuando tú tienes atrás todo estos dinosaurios? Claro. Que se ven viejos físicamente y son viejos políticamente. Y mentalmente. Y digitalmente. Sí, ¿cómo se llama? Feyo Suberví, Hipólito, son dinosaurios. Yo lo que siento... Eso es un ruido para un hombre que está hablando de modernidad. Ese es el término, ruido. Entonces, otras decisiones también parecen inconexas e incoherentes, porque dime tú, ¿cuál es el sentido de traer a Giuliani? ¿Cuál es el sentido? Bueno, es un golpe parecía un golpe de efecto en un momento en donde habían pasado otros hechos de criminalidad, de inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que pasa, pero perdón, un relato no se construye con una acción, es con un conjunto de acciones sostenidas. Y luego, ¿qué más? Pero él no tiene otra cosa porque él está en la oposición. Bueno, Franklin, mira qué es lo que sucede. Oye, qué es lo que está sucediendo con el mercado electoral dominicano. Los que están manejando las estrategias de comunicación de los candidatos, de las organizaciones, sus cerebros, su mente está enfocado en lo táctico, no en lo estratégico. Sí. Eso que dice acciones Melvin, inconexas. de traer a esta figura de Estados Unidos, que es un referente en términos de seguridad, fue una acción táctica. Y lo táctico pasa muy rápido, lo táctico es coyuntural.
Sobre todo en un país que olvida los Observa, 9 días. mira qué está sucediendo acá. Imagínate que él hubiese enarbolado de forma consistente el discurso de la seguridad. Claro, excelente. Un eje Transversal. estratégico, exactamente. Entonces trae a Giuliani, hace otra cosa, hace un foro de seguridad y más cosas. Yo lo que quiero, profesor. Pero se Melvin apropia de Peña, un mensaje. Yo lo que quisiera, y al señor decano de INTEC, Vamos. yo quisiera, señor decano, ver alguna vez en República Dominicana que apliquemos los principios del marketing comercial al marketing político. Yo quisiera ver un marketing político de propuestas. Yo quisiera ver un marketing político que convoque a los candidatos, que podamos crear una cultura de debate. Por ejemplo, ¿por qué no quiere debatir el PLD? ¿Qué en términos de lo que es marketing, qué le impide que vaya a los medios de comunicación a debatir? Porque eso tiene que ver con el marketing. No tiene nada que ganar. No tiene nada que ganar. Primero hay una brecha muy amplia entre los dos candidatos, una diferencia de 20 y 30 puntos. Eso, ir a un debate, digo, yo favorezco el debate, quiero decir, yo estoy tratando de ponerme de ahí explicando en los zapatos del candidato y de su equipo. Pero primero, o sea, hay una brecha demasiado grande de ventaja para el candidato. Él no gana nada con el debate. No gana nada con el debate. Solo se expone a un riesgo de perder algo, pero no gana nada. Y además le da un escenario a Luis Abinader que de otra manera no lo tendría. Claro. Y además recuerden que... Pero déjame decirte que solo un debate presidencial es capaz de rescatar esta aburrida campaña electoral. Pero eso que tú dices es sumamente importante. Y es tan aburrida que lo único que hacemos es vaya, anuncio en la televisión, anuncio en los medios, tienen saturado al Facebook, saturado Franklin, al Twitter. Que no hay una gestión integral de marketing político. Óyete, tú Ni observa, opinión pública vigorosa Claro, que demande de perfecto, forma perfecto. sistemática. Tú observa, Quiero debate. Perdón, Óyete. pero eso lo hacen los periodistas pagados que están en todos los medios de comunicación. Entonces ellos no tienen que hacerlo ¿Qué directamente. cosa? pero tú observa, Franklin, Pero claro, porque eso es parte Franklin, del esquema. ¿o no? observa los contenidos de los mensajes de la comunicación política. Solo se limitan a criticar al otro, al contrario. No hay propuestas, son mensajes vacíos. Pero al elector le interesa la propuesta realmente. Yo creo que sí, hay un segmento, como decía el Pero un profesor. segmento mira, de cuánto, no, cuánto. mira, Son la mayoría, Óyete, son los que votan. Que no se le está enviando un mensaje importante. Por eso yo digo, aquí hay un mercado electoral enfermo. Un mercado electoral enfermo. Tú sabes, tú eres economista. Tiene el Zika, virus. Tú eres economista y sabes lo que significa un mercado. ¿Cuáles son los Claro. componentes que intervienen en un mercado? Tiene que haber necesidades, deseos, tiene que haber una persona que oferte un producto o un servicio que venga a satisfacer esas necesidades, pero también un demandante y que tenga capacidad de compra, ¿verdad? Sí. Y que ese mercado debe tener credibilidad, debe tener confianza, los activos intangibles de ese mercado. Yo creo que el mercado electoral dominicano es un mercado enfermo, en el sentido de que los electores, yo lo llamo ciudadanos electores, es más bonito, ¿sí, verdad, Pedro? Sí, Ciudadanos electores. Hay lo que se llaman los electores cautivos y potenciales. Aquí hay unos electores cautivos grandes, muy grandes. Aquí los partidos políticos, los que asumen el poder, los que se quedan en el poder, no tienen que hacer muchos esfuerzos creativos en marketing, porque tienen lo que se llama en mercadeo comercial, unos clientes cautivos enormes. Y son cautivos que vienen, ¿por qué? Por una tarjeta Solidaridad, son cautivos porque vienen por un bono gas. Entonces yo creo que eso no le da creatividad Entonces, al mercado ¿qué es lo que estamos electoral? discutiendo entonces? Que yo siento que eso es una responsabilidad de las organizaciones políticas, de los líderes políticos y de los ciudadanos, plantear un cambio radical a ese estado La de cosas. oposición es que tiene que enarbolar un Porque- discurso que desnude que lo que el PLD ha hecho con toda esta tarjetita y todas estas cosas es vestir de institucionalización el clientelismo político. Pero eso le corresponde
Muy bien, lo No, está y a los haciendo. ciudadanos, Muy bien, Melvin, también. exacto, Pero, una opinión pero- pública vigorosa. pero- Muy bien lo pero está, el tema es pero cómo- muy bien lo está haciendo el partido en el gobierno. Quien tiene que desnudar eso es la oposición. Sí, pero ¿cómo tú desmontas eso cuando es un sistema, inclusive financiado por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, que han dado muchísimo dinero para el gabinete social? Bueno, déjame decirte que el conflicto es que genera historias poderosas, que genera titulares. Exacto. ¿Tú entiendes? Podría incluso la oposición plantearse desnudar el tema de la visita sorpresa, que no es más que la campaña permanente con fondos de los contribuyentes. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, pero está mal eso. Yo creo que sí. ¿En qué parte está mal? Porque, oye, Tú si eres lo- economista. Sí, Tú eres hasta ahora. economista. Sí. Hay un libro famoso de economía que se llama Economics in One Lesson. Ajá. No, Economía en una lección. Y el autor, cuyo nombre no recuerdo, él dice, hay dos tipos de economistas, los buenos y los malos. Los buenos se diferencian de los malos porque pueden analizar el impacto de unas iniciativas en todos los grupos sociales y a largo plazo. ¿Me entiendes? El tema de la visita sorpresa, o sea, el tema de la visita sorpresa, ¿quiénes pagan los fondos con que se financian esas actividades? Los contribuyentes. Entonces, ese dinero que te quitan a ti para favorecer a un sector, cuando existe ya en el mercado privado, existe una actividad para atender esa demanda de crédito. Pero eso no es parte de un mercadeo político. Eso es también. clientelismo político. Bueno, pero exactamente, eso es la campaña permanente del que hablaba Dick Morris y los consultores demócratas que trabajaban con Clinton, etcétera. Eso está bien que el gobierno lo haga. Esta es la responsabilidad de la oposición. Y de los ciudadanos. Pues demandar la explicación, pero bueno, es la responsabilidad de la oposición de montar ese Óyete, aparataje, está tan enfermo, desnudarlo. Está tan enfermo ese mercado electoral dominicano que tiene ceguera, que no ha logrado, que no puede ver propuestas políticas interesantes como un Andrés L. Mateo, por ejemplo. Propuestas interesantes como una Ana Celeste. No lo ve. Oye, ese mercado electoral no ve eso. Pero Pero Andrés pero- L. Mateo, pero- Andrés pero- L. Mateo pero no ¿de está quién es la hecho. culpa de Andrés eso? L. Mateo no está hecho para ese mercado electoral, es para otro segmento y lo Oye, está atendiendo y me parece excelente, muy bien. Excelente. Sí, pero no pasa porque, No porque, pasa. porque aquí, No aquí en la pasa. República Dominicana, el 80% de los votantes son pobres Pero oye, Franklin, es que y no todavía, saben de lo que habla Andrés Franklin, L. Mateo ni lo entienden. Franklin, es que Pero él no, todavía, él no se está dirigiendo al 80% de los votantes. Pero cuando tú estás en la Él no- Z, él cuando tú no. estás en la Z Él puede y hablas en la, él y puede hablas en la capturar- Z, tú le estás hablando a la mayoría pero de él la puede, población. pero sí, pero también hay bueno, él conecta- viene para acá, creo, próximamente. No, él viene para acá y vamos, Él y vamos a viene discutir. para acá sobre eso. Pero yo lo que creo, Melvin, que lamentablemente, yo creo que lamentablemente, Estamos esperando aquí. usted como profesor, usted como consultor de comunicación estratégica, yo como profesor, el señor Franklin como productor de visión empresarial y ahora decano de una universidad, tenemos que seguir un poco hablando sobre estos temas. Pues Porque yo siento ustedes que quedan tenemos, convocados para tenemos una que seguir próxima reunión. educando un poco a los ciudadanos electores que lamentablemente todavía están votando por una fundita y por algo así. El voto debería ser más consciente. Y yo quisiera ver en el mercado electoral dominicano utilizar más las técnicas de marketing directo, de que a los electores les lleguen las informaciones a su casa, para evitar, como decía el profesor Melvin, ese contacto físico. Es impresionante. Para eso que viene la República Claro, Digital. tú te mueves, oye, tú te mueves a Señores, todos los terminamos. pueblos de este país y la portada, la entrada de los pueblos es llena de afiches. Eso no genera voto, no genera voto, estas caminatas y este caravaneo, los 7 días de la semana, eso Mira. no genera voto. Da habichuela con dulce. Señores, terminamos el programa. Les agradezco mucho esta discusión tan interesante que al final, aunque el profesor
dice que estamos vociferando, pero yo creo que eso es parte de este debate interesante que se genera en Visión Empresarial sobre el tema fundamental, porque este es un Hay que tema educar a la gente. fundamental, y yo los convoco. Vamos a hacer un próximo programa dentro de un par de semanas, después que la campaña esté cerca de las elecciones, para ver hasta dónde hemos avanzado con relación al mercadeo político de los candidatos Que está en pañales. que está en pañales. Así que les agradezco mucho, y a ustedes, gracias por haber estado en Visión Empresarial este domingo. Franklin Vázquez hizo compañía y nos vemos la próxima semana.